Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG, conducido por el doctor Luis Valdovinos. Hola, muy buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda entrega de Gastroperlas del AMG. Es una nueva iniciativa de los miembros del Comité de Difusión y queremos agradecer a la mesa directiva y al doctor Perdín por permitirnos hacer esta nueva iniciativa. Hay que recordar que la AMG es una institución que agrupa profesionales interesados en la salud digestiva y su finalidad es promover la educación continua, la investigación y la difusión de esta materia, motivo por el cual hemos creado estos pequeños podcasts informativos para todos los gastroenterólogos con la finalidad de difundir el conocimiento de la gastroenterología. Es importante recalcar a todos que Gastroperlas AMG es una serie de podcasts con fines de divulgación científica de la AMG. No representa en ningún momento ninguna opinión médica. Los podcasts los dividiremos de la siguiente manera. Los podcasts nones estarán relacionados con la temática de nuestras reuniones regionales. En esta ocasión, de la reunión del sur, que se titula La obesidad, la otra pandemia. Esta serie de podcasts, en este caso que sean los nones, serán modulados por el doctor Pablo Gómez. Los podcasts pares serán perlas en gastroenterología. Estos serán modulados por un servidor, Luis Valdovinos, y en esta ocasión tenemos a dos ponentes de lujo para hablar de neuromoduladores. Tenemos a la doctora Mercedes Amieva. Ella es egresada de la Villarrica de Veracruz, hizo su residencia en la Ciudad de México, en el Hospital Juárez, y hizo un entrenamiento con el doctor José María Remes Troches en neurogastroenterología, además de que hizo un entrenamiento y perfeccionamiento en Estados Unidos con el doctor Satish Rao. Y a la doctora Carla García, ella es de Guadalajara, hizo su entrenamiento en el Hospital Civil de Guadalajara, además de un entrenamiento con el doctor José María Remes Troches en Veracruz, y terminó haciendo un entrenamiento con Mark Scott en Londres. Bueno, pues para romper el hielo y empezar con esta primera pregunta, vamos a ir con la doctora Mercedes a preguntarle en sí, ¿qué es un neuromodulador? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Luis. Y pues un neuromodulador es un nuevo nombre que propone el Consenso de Roma para tratar de quitar ciertas etiquetas a fármacos que nosotros conocemos desde hace mucho tiempo, o sea, fármacos que conocemos como antidepresivos o antipsicóticos, pero que con los últimos estudios se ha visto que así como tienen un impacto en el sistema nervioso central, a su vez van a tener un impacto en el sistema nervioso entérico a nivel de los neurotransmisores, y es por eso que ahora cada vez más estamos utilizando este tipo de fármacos en gastroenterología y cambiamos el nombre a neuromodulador. Perfecto, pues muy importante lo que nos dice la doctora Mercedes en esta pregunta, ¿no? Prácticamente son los medicamentos que antes conocíamos como antidepresivos, pues se les ha intentado cambiar el nombre a neuromoduladores, y pues efectivamente actúan en los dos sistemas ya que tienen una misma embriología. Lo importante es que regulan las vías del dolor y es por lo que nos van a ser muy útiles a los gastroenterólogos para tratar algunos síndromes intestinales. Carla, ¿tienes algún comentario sobre esta definición de los neuromoduladores? No, bueno, pues nada más que este tipo de medicamentos pues se va a relacionar o tiene una comunicación importante tanto con el sistema nervioso central como gastrointestinal. De ahí es que viene también el nombre de este tipo de fármacos. Y bueno, como bien lo mencionaron en la pregunta previa, no solo tiene una acción central y periférica, para lo que viene la siguiente pregunta para la doctora Carla. Los trastornos funcionales digestivos son una enfermedad de la interacción intestino-cerebro, esto propuesto apenas en el último Consenso de Roma. Entonces, esto rompe el paradigma de la dualidad mente-cuerpo. ¿Qué opinas de esto, Carla? Bueno, yo creo que no lo rompe porque sabemos que existe una comunicación neurohumoral que es bidireccional tanto entre el intestino como el sistema nervioso central. Y esto obviamente viene derivado de una base embriológica común que tenemos nosotros en el feto, la cresta neural, que se va a diferenciar tanto en el cerebro como en la médula espinal, y una parte va a llevar los ganglios hacia la parte inferior, que bueno, finalmente esto va a terminar desarrollándose en el sistema nervioso entérico. Por eso es que parte tanto de los receptores como de los neurotransmisores van a estar tanto a nivel del sistema nervioso central como entérico. Por lo tanto, realmente pues no podemos
romper la dualidad entre la mente y el cuerpo porque están completamente ligados. Ok. Mercedes. No, completamente de acuerdo. No creo que rompa para nada con esta dualidad, sino al contrario, se complementa. Al final de cuentas, entonces, lo que podemos decir que es que con estos criterios podemos decir que la mente y el cuerpo están totalmente conectados y que estos síntomas digestivos son reales y los pacientes realmente los presentan y los sufren. Y es por eso que estos medicamentos nos han sido tan útiles. Mercedes, en tu experiencia y con lo que has revisado en la literatura, ¿crees que los neuromoduladores, antes llamados antidepresivos, tienen un estigma? Alguna vez escuché en alguna presentación que a los gastroenterólogos nos daba menos miedo utilizar antirretrovirales que usaran un antidepresivo, ¿no? Entonces, como que no entendían por qué si tenemos más efectos o más complicaciones con los antirretrovirales. La realidad es que yo creo que en la mayoría de las escuelas no salimos con un entrenamiento para esto. Hemos empezado a utilizarlo sobre la marcha. Ya hay publicaciones, pero tampoco hay tanta evidencia en estos estudios, encontrando algunos estudios hasta de los 80, ¿no? Pero no hay muchas publicaciones, entonces también para tener completamente la evidencia para que uno se anime, yo creo que apenas estamos empezando a cambiar esto. Entonces, primero, como médicos o como gastroenterólogos, quitarnos el miedo, ¿no? O sea, aventurarnos a estudiar, aprender lo que no aprendimos de base en las residencias. Y segundo, creo que si nosotros nos tomamos el tiempo en la consulta de explicarle al paciente esta cuestión del sistema nervioso central, sistema nervioso entérico, cómo los síntomas de hipersensibilidad pueden mejorar con este tipo de fármacos y decirle, el fármaco se utiliza para muchas cosas, pero en su caso se lo voy a dar para esta cuestión de sensibilidad o vías neurales. Yo creo que el paciente puede irse con una idea diferente, ¿no? Y poderlo aceptar. Pero si tú no te tomas el tiempo de explicarle al paciente, se lo recetas, el paciente ve que es un medicamento controlado, va y busca por qué le diste un medicamento controlado, va a decir, pues no. O sea, el estigma de no estoy loco, ¿no? Entonces, creo que es eso, o sea, que nosotros nos quitemos el miedo de usarlo y dos, siempre educar y explicar al paciente por qué lo utilizamos. Yo creo que no hay paciente que, bien entendido el por qué se lo vamos a dar, ya se rehúse a tomarlo. Un excelente análisis del estigma de estos medicamentos por parte de la doctora Mercedes, en el cual estoy totalmente de acuerdo. O sea, si no te tomas el tiempo de explicarle al paciente por qué le estás recetando este medicamento, lo más probable es que no se lo tome. Es por eso que creemos que hay un estigma en ellos, ¿no? El paciente dice, bueno, yo no estoy loca, me duele mi panza, y el doctor me receta un antidepresivo, ¿no? Entonces sí es muy importante esta explicación hacia los pacientes. En tu consulta, Carla, ¿cómo haces o qué consejo nos das a la hora de indicar estos medicamentos a los pacientes? ¿Qué les dices tú a tus pacientes cuando les das una receta con un antidepresivo triciclo Cora neuromoduladores? Bueno, lo primero yo creo que sí es lo que ustedes acaban de decir, que es muy importante explicarle al paciente no únicamente su diagnóstico, sino por qué motivo llega a tener esos síntomas y cómo es la manera en que este tratamiento o este fármaco que nosotros vamos a prescribir le va a ayudar, porque si nosotros no le explicamos, pues eso es lo primero que el paciente se va a meter a internet, que eso es lo que hacen la mayoría, van a ver que es un antidepresivo y nos van a decir, pues no, o sea, yo ni siquiera se lo van a tomar. Entonces, sí es muy importante, uno, siempre explicarle al paciente como la base fisiopatológica y cómo es que va a funcionar el medicamento en su síntoma principal. Y otra cosa que yo creo que también es muy importante es siempre explicarle los efectos adversos, porque en muchas ocasiones, pues sí, les vamos a explicar de, bueno, le voy a dejar este fármaco, va a ser una dosis diferente, no es para un tratamiento antidepresivo o antipsicótico, etcétera, pero no les explicamos los efectos adversos y en muchas ocasiones eso es lo que hace que suspendan el tratamiento. En efecto. Bueno, tocaste un punto muy importante y tal vez se relaciona con la siguiente pregunta, Carla. Cuando nos hablan de neuromoduladores en los consensos de Roma y en los artículos de Gastro nos dicen que debemos darlos como dosis bajas, ¿no? Entonces, ¿a qué se refieren con una dosis baja de un neuromodulador? Bueno, tenemos que saber que las dosis bajas se dicen así porque es como la dosis con la que mayormente vamos a tener beneficio en los
trastornos gastrointestinales crónicos, que pues básicamente son los trastornos funcionales digestivos. Entonces, las dosis bajas, ¿por qué son? Son porque la mayoría de los estudios se han utilizado dosis entre 25 a 75 miligramos de los neuromoduladores, que esto lo utilizaríamos, digamos, en el entorno médico de un gastroenterólogo o utilizando para trastornos funcionales digestivos. En cambio, en un entorno psiquiátrico, pues obviamente las dosis van a ir desde 100 hasta 300 miligramos. Pero realmente estas dosis bajas son porque la mayoría de los estudios se ha visto que el beneficio del síntoma principal ha sido con las dosis entre 25 a 75. Digo, esto es variable dependiendo del neuromodulador que utilicemos, pero el efecto deseado pues siempre va a ser con dosis pequeñas. Y recordar siempre que además de que tenemos que iniciar con dosis pequeñas para mejorar el síntoma principal, mucho también es porque al inicio los efectos adversos van a ser mucho más tolerados cuando iniciamos con dosis pequeñas, y si es necesario aumentar la dosis al paciente, bueno, probablemente ya no sienta ese efecto adverso si iniciamos con una dosis, por ejemplo, de 75 miligramos. Entonces, tanto el beneficio como para evitar los efectos secundarios. Acaba de tocar un punto muy importante, Carla, en esta pregunta sobre los efectos adversos. Entonces iniciamos dosis bajas para intentar evitar efectos adversos. Pero bueno, yo me puse a buscar ampliamente en la literatura, no sé si sea una idiosincrasia mexicana o sea algo diferente en México, pero yo típicamente inicio la amitriptilina a una dosis de 12.5. Y lo busqué efectivamente en la literatura y la dosis baja, como Carla bien lo menciona, es 25 miligramos. Mercedes, ¿tú qué tan frecuente inicias con esta dosis de 12.5 a pesar de que no existe evidencia en la literatura? Yo inicio con 25 miligramos en la noche, porque puede tener este efecto sedante. Entonces también, si el paciente duerme bien, se ha visto que pacientes que tienen trastornos del sueño o que no duermen adecuadamente tienen mayor hipersensibilidad. Entonces, dar la dosis en la noche, tratando también de favorecer el sueño, les va bien. Y muchas veces se quedan con dosis así de bajitas. Es poco frecuente que los escale, en lo que yo lo he utilizado, pero siempre inicio 25. Siempre dice 25. ¿Tú, Carla, también inicias con 25 o con 12.5? No, casi siempre con 12.5. Por ejemplo, la primera semana, ya la segunda semana, entonces que inicie con los 25, y más que nada como para que se adapte el paciente, sobre todo a los efectos secundarios. Perfecto, pues bueno, tocamos tal vez la dosis de amitriptilina y pues hablamos de este medicamento solamente al momento. La siguiente pregunta a lo mejor tiene relación con esto. Quisiera comentar algo. Sí. También lo que se ha descrito es, y también es importante decirle al paciente, es que sobre todo los efectos adversos se ven al inicio del tratamiento, ¿no? Y que pasando más o menos 3, 4 semanas, los efectos adversos empiezan a disminuir. O sea, aquí hay que explicarle bien al paciente que conforme vamos a empezar a mejorar por el mismo efecto del medicamento, que la mayoría llegan a tardar mínimo 3 semanas, en lo que el medicamento va a generar el mayor efecto, los efectos adversos pues también van a empezar a ir a la baja cuando nosotros empiecen a tener realmente un impacto en los síntomas. Perfecto, y bueno, ya que tomó la palabra Mercedes, la siguiente pregunta para ella. ¿Cuál es el neuromodulador que tiene mayor evidencia para los trastornos funcionales digestivos, Mercedes? Pues mira, la pregunta se me hizo interesante. Realmente no podemos decir que hay un neuromodulador para todos los trastornos funcionales, ¿no? Porque todos son diferentes. En algunos predomina la náusea, el vómito, en otros predomina el dolor. Entonces, dependiendo del síntoma que predomine, es el neuromodulador que vamos a escoger. Es su punto número 1. Punto número 2. Hay trastornos funcionales, aunque ahora ya no los vamos a llamar así, que son más prevalentes. Entonces, como son más prevalentes, también tenemos más investigación y más evidencia. Entonces, si me preguntas dónde hay más evidencia, pues en el intestino irritable. ¿Dónde hay menos evidencia? Por ejemplo, en el globus faríngeo o la faringe hipersensible hay muy poca evidencia, ¿no? Entonces, yo creo que, y esto es un punto bien importante, no podemos generalizar, ¿no? O sea, no hay un neuromodulador perfecto para todos los trastornos del eje cerebro-intestino, ¿no? Entonces,
Tratando de generalizar un poquito, lo que se ha utilizado por más tiempo son los antidepresivos tricíclicos, que realmente hay estudios en casi todos los trastornos funcionales de estos, pero pues la evidencia para ellos va sobre todo en pacientes donde predomina el dolor, y ya sea dolor torácico funcional, el dolor en intestino irritable, en proctalgia también. Entonces, o sea, la evidencia va bien para esto, y ahora que lo vamos a ir desglosando durante la plática, cada trastorno va a tener cierto neuromodulador con mayor evidencia, que es la que tenemos hasta el momento, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto, Carla? Bueno, yo creo que sí, no podemos decir como de este es el medicamento o el neuromodulador ideal para todos los trastornos funcionales digestivos, porque no existe realmente. Y como decía Mercedes, o sea, podemos decir que los antidepresivos tricíclicos nos pueden ayudar, por ejemplo, para síndrome de intestino irritable, pero probablemente nuestro paciente, además de dolor, tiene, no sé, estreñimiento, ¿no? Entonces, no podemos generalizar y darle un neuromodulador para cualquier trastorno funcional. Sí es necesario conocer tanto el trastorno funcional como el síntoma principal del que queremos tratar o mejorar. Bueno, pues creo que acaban de tocar un punto neural de los neuromoduladores nuestras dos ponentes, que es esta parte, ¿no? No hay una panacea universal o no hay un neuromodulador universal para los pacientes. Es muy importante que el neuromodulador lo debemos de elegir dependiendo o basados en el síntoma principal de nuestro paciente. Tomando esta observación de nuestras presentadoras, vamos a hacer la siguiente pregunta a la doctora Carla. Cuando tú tienes un paciente con dolor como principal manifestación, ¿cuál es el antidepresivo que mejor se ajustaría para este paciente? Ok, bueno, pues si queremos tratar el dolor, yo creo que el mejor neuromodulador, en mi opinión, serían los antidepresivos tricíclicos, porque tienen pues una propiedad dual, que nos disminuyen tanto la recaptura de serotonina como de noradrenalina. Entonces, esto nos va a ayudar sobre todo con un efecto analgésico. Y bueno, lo podemos utilizar, por ejemplo, en el síndrome doloroso abdominal o en la dispepsia funcional que tiene predominio de dolor. Entonces, en este caso, yo creo que el neurotransmisor ideal para este tipo de pacientes podría ser la amitriptilina. Y bueno, como ya lo dijimos, iniciar con una dosis de 25 miligramos, que posteriormente podemos incluso a subir de 50 o hasta 75 miligramos, dependiendo de cómo sea la respuesta del paciente. Existe en la literatura que incluso si el paciente no mejora, la dosis tope probablemente puede llegar a ser hasta de 150. Entonces, en mi opinión, el mejor neuromodulador para este tipo de pacientes serían los antidepresivos tricíclicos, específicamente la amitriptilina o la imipramina. Correcto. Y Mercedes, ¿tú cuál? Creo que estás de acuerdo igual que yo con Carla, que los mejores para dolor son los tricíclicos, pero si no pudieras elegir un tricíclico, ¿cuál sería el segundo agente que elegirías? Los de segunda línea, bueno, y esto de primera y segunda línea, primero siempre hay que aclarar que los neuromoduladores los vamos a utilizar cuando la terapia convencional o la terapia estándar, por así decirlo, no está siendo satisfactoria, ¿no? Entonces, cuando a pesar de los medicamentos que tenemos actualmente no están terminando de funcionar, es cuando vamos a agregar el neuromodulador. Normalmente para la primera línea sí hablamos de los antidepresivos tricíclicos, pero de segunda línea podemos utilizar a los inhibidores de la recaptura de serotonina. Ahora, algo también es importante es que no quiere decir que sea o uno o el otro, sino que pueden ir también como coadyuvantes. O sea, un paciente puede tener un antidepresivo tricíclico y puede tener un inhibidor de la recaptura de serotonina. O sea, puede tener los dos. Pero si no está funcionando o de entrada no podemos utilizar un antidepresivo tricíclico, podemos iniciar con un inhibidor de la recaptura de serotonina. El que más se ha estudiado es la sertralina, porque ha sido de los primeros, pero sin embargo actualmente tenemos el citalopram y el escitalopram, que la ventaja que tienen sobre los otros inhibidores es que tienen menos efectos adversos. Entonces podríamos iniciar con uno de estos.
La evidencia va más a favor de la sertralina, porque bueno, estos, como les digo, no tienen tanto tiempo en el mercado, pero yo creo que habrá que esperar en algún tiempo la evidencia con escitalopram, que creo que va a ser una buena opción. ¿Y qué opinas de la gabapentina como un segundo agente para tratar principalmente dolor? Pues pudiera ser de tercera línea, pero la evidencia no es, pues no es la mejor para este tipo de trastornos. Bueno, ahorita que estamos hablando de los tricíclicos, ¿ustedes regularmente piden un electrocardiograma antes de iniciar un tricíclico en sus pacientes por esto de que está contraindicado en pacientes que tienen alargado el QT o que tienen algún bloqueo de rama? Yo Bueno, la verdad no, yo también. pero lo voy a hacer. Creo que es algo, Ahora es importante. Sí. creo que es algo que todos olvidamos, pero sí es bastante importante hacerlo. Nunca he tenido un paciente que tenga un efecto adverso cardiovascular, o a lo mejor no me he dado cuenta, pero sí es muy importante esta parte, ¿no? Los pacientes antes de iniciar un tricíclico tenemos que ver un electrocardiograma basal y sacar un QT corregido y ver que no tenga ningún bloqueo de rama. Por esto de que altera los canales de sodio y nos puede dar arritmias cardiovasculares. Sí. Bueno, Carla. Bueno, la siguiente pregunta es para la doctora Mercedes. En el paciente con síndrome de intestino irritable, hablamos específicamente en la pregunta previa del dolor, ¿no? Y una manifestación principal de los pacientes con intestino irritable es dolor. Entonces, pues ahí nos dijeron que el principal neuromodulador que deberíamos de usar es los antidepresivos tricíclicos. Pero, ¿qué haces en el caso, Mercedes, de aquel paciente que tiene intestino irritable y estreñimiento o que tiene intestino irritable y diarrea? ¿Puedes elegir alguno con mayor frecuencia en estos tipos de pacientes? Sí, mira, la pregunta es muy buena. Los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la recaptura de serotonina sí hay evidencia respecto a su uso en intestino irritable. Hay un metanálisis del uso de los antidepresivos tricíclicos con mejorías del 57% comparando con placebo, con un número necesario de tratar entre 3 y 4, o sea, tiene un buen número. Y hay otro metanálisis, tiene menos número de artículos, en este nada más son 7, y la evidencia también va con mejoría del 55% versus 33% en pacientes que tienen placebo. El número necesario de tratar es un poco mayor, es de 6 comparado con los tricíclicos, que es de 3 a 4, pero la evidencia ahí está, entonces sí se pueden utilizar los dos. Ahora, este tema que lo tocó Carla y ahora lo tocas tú, los antidepresivos tricíclicos, uno de sus efectos adversos puede ser el estreñimiento. Entonces, es una buena opción en algún paciente que tenga síndrome de intestino irritable con diarrea, pues ahí no cabría la duda de iniciarlo. Sin embargo, un efecto adverso de los inhibidores de la recaptura de serotonina puede ser la diarrea, ¿no? En específico en la sertralina. Entonces, podríamos utilizarlo en un paciente que tiene síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, entonces, con predominio de estreñimiento, entonces utilizar un inhibidor de la recaptura de serotonina. Y además, si el paciente está en el contexto de mucha ansiedad, o sea, hay que recordar que hay mucha comorbilidad psicológica o psiquiátrica en estos trastornos del eje. Si el paciente además tiene esta cuestión de ansiedad o de hipervigilancia, le iría mejor también un inhibidor de la recaptura de serotonina, porque va a mejorar dolor, pero va a mejorar parte del contexto del estrés y la ansiedad. Pues creo que yo y Carla estamos de acuerdo contigo en esta respuesta. Depende del dolor, sí, pero también de las manifestaciones en la motilidad gastrointestinal, ya que cada uno de los antidepresivos o neuromodulares tienen diferentes efectos en la motilidad gastrointestinal. Ok, bueno, hemos tocado estos datos muy importantes, Carla. Y en aquellos pacientes que presentan como manifestación principal náusea, ¿hay algún neuromodulador que te pueda ayudar con mayor frecuencia o con mayor efectividad para bloquear este síntoma? Sí existe uno de ellos que, bueno, específicamente se utiliza para pacientes que tienen náusea o vómito y que, por ejemplo, pues debido a esto también están perdiendo peso. Entonces, en este caso serían los antidepresivos tetracíclicos. En este caso, el prototipo pues es la mirtazapina, que al ser un agonista adrenérgico alfa 2, pues lo que va a hacer es bloquear los receptores 5-HT
5-HT3 y pues los H1, que van a ser los que nos van a ayudar un poquito en pacientes que además de náusea y vómito tienen pues insomnio y nos van a ayudar con el aumento de peso. Entonces yo creo que el prototipo para pacientes que tienen náusea o vómito pues sería los tetracíclicos, que sería la mirtazapina. Correcto. Bueno, la mirtazapina la utilizo bastante frecuentemente yo. Tenemos en México 2 presentaciones de 15 y de 30. Yo regularmente pido la de 15 y comienzo la mitad. Tú, Mercedes, ¿cómo inicias la mirtazapina o cómo la usas? Sí, también, como tú comentaste, inicio con dosis de 7.5 y nocturna también, y dependiendo, vamos incrementando. Perfecto. Y bueno, Mercedes, aquellos pacientes que tienen dolor torácico, no cardíaco, que ya tienen su endoscopía, que ya tienen su pHimetría, su manometría, no les hemos encontrado ninguna patología cardíaca, ya nos los mandan típicamente a los gastroenterólogos, a los neurogastroenterólogos con todos estos estudios. ¿Tú tienes algún neuromodulador preferido para los pacientes con dolor torácico? Yo utilizo los antidepresivos tricíclicos. Hay metaanálisis también evaluando los antidepresivos tricíclicos, y hay un metaanálisis que nada más tiene cuatro estudios que evalúan los inhibidores de la recaptura de serotonina. La evidencia es controversial, en algunos estudios sí y en otros no con los inhibidores de la recaptura. Al final la conclusión de este metaanálisis es que no se recomiendan, y lo que más se recomienda son los antidepresivos tricíclicos. De hecho, está el consenso mexicano de dolor torácico no cardíaco, está de libre acceso, los invitamos a que lo revisen. Y en la parte de tratamiento, igual, nuevamente, los neuromoduladores no van a ser de primera línea, va a ser cuando el tratamiento convencional, que en el caso de dolor torácico tiene que ir enfocado al trastorno, ya sea enfermedad por reflujo, alteraciones en la motilidad, y sobre todo la cuestión de hipersensibilidad. Se ha visto que casi la mitad de los pacientes que tienen dolor torácico no cardíaco tienen una cuestión de hipersensibilidad. Entonces, normalmente estos son los que tienden a responder menos al tratamiento convencional. Entonces, la mejor evidencia, pues, es para la imipramina en este caso. Hay estudios con amitriptilina, pero se ha utilizado más la imipramina. Y hay un estudio que me pareció interesante que combinaba la imipramina con los inhibidores de bomba de protones. La imipramina tenía una reducción o una mejoría de más del 50% de los síntomas, pero cuando añadíamos el IBP, hasta del 70%, ¿no? Entonces, yo creo que este es el tratamiento de elección. Ha salido algo de evidencia con venlafaxina y trazodona, pero realmente son casos y controles. Entonces, yo creo que para ser claros, nos vamos con antidepresivos tricíclicos. Correcto. Bueno, yo por ahí a lo mejor tengo un sesgo de escuela de un artículo que publicó el doctor Cosadame con el doctor Satish Rao, una revisión, y hablan bastante bien de la venlafaxina. Hay 2-3 estudios que hablan muy bien de la venlafaxina. ¿La han intentado utilizar alguna vez para dolor torácico no cardíaco? Yo no, la verdad. El problema que yo he tenido con la venlafaxina es que viene en cápsulas. Viene de 2 de 75 y de 37.5, y el problema es que no la puedes partir a la mitad. Por eso la he dejado de usar un poco, pero bueno, hay bastante buena evidencia para venlafaxina. Y bueno, la siguiente pregunta es para ustedes dos. Para Carla, en los pacientes que tienen vómito, ¿usas en especial algún neuromodulador? Y para Mercedes, aquellos pacientes que tienen vómito cíclico, ¿eliges alguno en particular? Bueno, en este caso yo utilizaría también, como dije anteriormente, la mirtazapina, tanto en náusea o en vómito. Otra opción quizá podría ser la olanzapina, pero bueno, tiene efectos adversos un poquito más, pues la caticia o las reacciones distónicas. Entonces, yo inicialmente utilizaría mirtazapina, pero como segunda línea, probablemente la olanzapina. Ok, eso es para vómito agudo. Y en el caso de vómito cíclico, que son estos pacientes que le pregunté a Mercedes que frecuentemente presentan ciclos de vómito que duran hasta una semana, que son difíciles de cortar o de lograr suspender los vómitos, ¿tienes algún neuromodulador de elección, Mercedes? Mira, buscando en la literatura, como tal, estos antidepresivos tetracíclicos en síndrome de vómito cíclico no hay mucha información.
por su modo de acción, debemos de creer que sí van a funcionar en esto. Como dice Carla, primera línea, mirtazapina, o si no toleran mirtazapina, cambiar a olanzapina. Hay una serie de casos con antidepresivos tricíclicos donde tuvieron remisión del 50% de los síntomas, los pacientes, y 83% tuvieron cierto grado de respuesta. Entonces, aquí la evidencia, pues realmente faltaría un poquito más, ¿no? Si utilizamos un antidepresivo tricíclico o nos vamos contra un tetracíclico, ¿no? Pero pues estaría interesante ver estudios aleatorizados, controlados con mirtazapina en este tipo de pacientes. Me ha tocado ver bastantes pacientes con vómito cíclico, tal vez sea un sesgo de escuela, pero sí son bastante difíciles de controlar. Recuerdo que aquí no se usan dosis bajas de antidepresivos y lo leí bastantes veces. Aquí vas hasta 150 de amitriptilina muchas veces. Y algo muy importante, ¿alguna vez han leído o han utilizado la clonidina para intentar hacer o bloquear este tipo de vómitos cíclicos? Además de la clonidina, la infusión de dexmetomidina, incluso he visto que se ha llegado a usar dexmetomidina para intentar romper el ciclo del vómito y después los dejan con clonidina y altas dosis de antidepresivos, ¿no? ¿Tú lo has visto, Mercedes? No, y de hecho, pues quería preguntarte, como ustedes son un centro de referencia, pues me imagino que ven más casos que lo que vemos la mayoría. ¿Cómo lo tratan ustedes normalmente en nutrición? ¿Qué es lo que utilizan? El principal que utilizamos es sin duda la amitriptilina, pero dosis muy alta, entre 150 y 200 miligramos, es lo que ayuda a evitar que tengan tanto ciclo los pacientes, pero sí en el contexto agudo, si no rompen los vómitos con medicamentos convencionales, que son el ondansetron, palonosetron, metoclopramida incluso, se puede llegar a usar la infusión de dexmedetomidina para llegar a interrumpir los episodios de vómito. Algo sí es muy importante y que debemos de tomar en cuenta es hay que preguntarle a estos pacientes, lejos de sus familiares, si fuman marihuana. Porque recuérdense que hay un síndrome que se parece mucho al de vómitos cíclicos, que es vómito por cannabinoides, y la única forma de hacer que pase esto es que dejen de fumar. Es bastante común el vómito por cannabinoides, y lo único que tiene que hacer el paciente es dejar de fumar cannabinoides, y con esto es suficiente para romper. Entonces, ese es el diagnóstico diferencial. Una característica clínica que todos buscamos, pero se presenta en la minoría, es que los pacientes mejoran dándose baños calientes, ¿no? El paciente refiere, me meto al baño con agua muy caliente y se me quitan los pacientes que tienen vómito por cannabinoides. Pasando a otro tema, ya dejando un poco el dolor y el vómito, en aquellos pacientes que tienen dispepsia funcional, que es algo bastante común y que vemos los gastroenterólogos, ¿ustedes tienen algún neuromodulador que usen con mayor frecuencia y cuál es el que tiene mayor evidencia? Esta pregunta es para Carla. Bueno, pues depende también como si es distrés postprandial o si es de predominio con dolor epigástrico. Entonces, inicialmente, pues si el paciente no responde, por ejemplo, un paciente que tenga predominio de dolor epigástrico y no mejora con el uso de IVPs o es refractario al tratamiento, yo creo que podríamos utilizar también los antidepresivos tricíclicos, en este caso igual la amitriptilina, y para mí sería como el neuromodulador de primera línea. En caso del paciente que tenga predominio de distrés postprandial, yo creo que podríamos utilizar en ese caso algo que también lo ayude con la relajación del fondo gástrico, y uno de estos medicamentos podría ser la buspirona, que bueno, en este caso sí tendríamos que utilizar la dosis que utilizaríamos como en el contexto psiquiátrico, pero dividida durante el día. Yo creo que esos dos fármacos utilizaría dependiendo las características del paciente. Mercedes, ¿algún comentario sobre esto? Estoy de acuerdo con Carla. Si no mejoran la terapia convencional, los antidepresivos tricíclicos o la buspirona son los que tienen mejor evidencia hasta la fecha. Perfecto. Bueno, Mercedes, y en aquellos pacientes que es tal vez un nuevo diagnóstico o lo hemos empezado a escuchar con más frecuencia, el diagnóstico de faringe hipersensible, introduzco un poquito esto. Son aquellos pacientes que tienen tos o que tienen muchas molestias faríngeas, que el otorrinolaringólogo, el neumólogo y otros especialistas lo vieron y no hay ninguna patología por parte de ellos, lo mandan al gastroenterólogo para evaluar
que la hipersensibilidad o la molestia faríngea sea por reflujo, terminamos haciendo estudios de fisiología digestiva como la piachimetría, no encontramos reflujo ácido en estos pacientes. Estos pacientes se han catalogado como pacientes con faringe hipersensible. ¿Qué opinas, Mercedes, de esto y qué neuromodulador utilizas con mayor frecuencia en los pacientes con faringe hipersensible? Mira, este término, como bien dices, es un término que apenas estamos empezándolo a utilizar, el de faringe hipersensible. Antes se asociaba mucho con reflujo, ¿no? Por eso es que los otorrinos nos los mandaban, y realmente se ha visto que el efecto del IBP es prácticamente nulo, ¿no? Puede tener un cierto efecto placebo, más que nada. No hay mucha evidencia, lo que hay es sobre antidepresivos también tricíclicos, en específico amitriptilina, con mejorías hasta como un 52%. Hay un estudio que no es específico para faringe hipersensible, para globus faríngeo, que pudiera ser parte del mismo trastorno con gabapentina. Este fue el único en el que encontré el uso de la gabapentina. Entonces, tratando a lo mejor de traspolar un poco estos resultados, podríamos valorar tratamiento con amitriptilina o con gabapentina. En caso de que los efectos secundarios sean importantes, la gabapentina tiene menos efectos que los antidepresivos tricíclicos y podríamos iniciarlo. Estoy totalmente de acuerdo con Mercedes. ¿Tienes algún comentario para esto, Carla? No, yo creo que también iniciaría yo, pero con amitriptilina. Sobre todo porque tiene más evidencia en globus faríngeo y bueno, es más o menos anatómicamente parecido, pero también pues así como un medicamento específico para ese trastorno, no. Yo iniciaría también por un antidepresivo tricíclico. Bueno, para este trastorno de faringe hipersensible, yo he leído otro par de neuromoduladores, que es la gabapentina y la pregabalina. La gabapentina, pero en dosis bastante altas, incluso yo diría de caballo, de 1200, y la pregabalina entre 150 y 300, que a estas dosis generan bastantes efectos adversos en los pacientes y regularmente no las llegan a tolerar. Pero bueno, ya terminando con todo esto que escucharon de nosotros, que hablamos de los neuromoduladores y lo importante que son para el tratamiento de trastornos funcionales digestivos, y al saber que los trastornos funcionales digestivos son una de las principales causas de consulta del gastroenterólogo, esta pregunta es para ambas. ¿Ustedes creen que este tópico se debería incluir en la currícula académica del gastroenterólogo? Porque actualmente no está o no lo revisamos. ¿Ustedes opinan que debería estar dentro de la currícula del gastroenterólogo? Yo creo que sí, porque sí, definitivamente tiene que venir, porque, bueno, los trastornos funcionales digestivos yo creo que es uno de los trastornos que más se ve en la consulta del gastroenterólogo, incluso en la consulta del médico general. Y es muy importante sobre todo saber cómo se debe de iniciar cada uno de los medicamentos, los efectos adversos, en quiénes está indicado cada uno de los neuromoduladores, porque tampoco son medicamentos que, bueno, no pasa nada si te lo doy. Entonces, yo creo que sí es muy importante que se conozca los neuromoduladores, porque en muchas ocasiones el paciente no va a funcionar con los tratamientos habituales y va a ser necesario o la única manera en que puedan mejorar de los síntomas gastrointestinales. Mercedes, ¿tienes algo que agregar a esto? Sí, y algo también importante que a lo mejor no lo hemos tocado, muchas veces cuando tenemos que utilizar un neuromodulador hay algún trastorno psicológico de base. Entonces, la terapia, ya sea cognitivo-conductual o la terapia por parte de un profesionista en conjunto con el tratamiento por parte de nosotros, creo que también es fundamental, ¿no? Si al final del día estamos dando fármacos para mejorar estrés, para mejorar ansiedad, entonces tenemos que tratar la raíz de eso. Ahí sí nosotros no somos especialistas, pero sí tenemos que tener la mancuerna, ¿no? Yo creo que antes lo que hacíamos los gastroenterólogos era no responde y lo vemos muy ansioso, va directo con el psiquiatra y nosotros no nos aventurábamos a este tipo de tratamientos. Yo creo que ahora tenemos que irnos quitando ese miedo, ir aprendiendo a utilizarnos y a sentirnos confiados con nuestra receta, pero también la terapia es importante en el contexto de estos pacientes que cada vez necesitan más neuromoduladores. Hay que ver qué está pasando de base en ellos, ¿no? Bueno, y para finalizar este segundo episodio de podcast,
vamos a dar unos pensamientos claves finales que tenemos sobre los neuromoduladores, que los vamos a llamar como perlas en la gastroenterología. Yo la perla número 1 que les daría a todos ustedes que deben de llevar a casa es que los neuromoduladores deben ser elegidos basados en el síntoma principal del paciente, el trastorno funcional que hemos diagnosticado y los síntomas concurrentes no gastrointestinales como depresión y ansiedad. Okay. Otra perla que yo daría es los antidepresivos tricíclicos van a ir enfocados en el tratamiento del predominio del dolor. Bueno, yo la perla número 3 que les daría es que la dosis de los neuromoduladores es muy importante. Siempre debemos iniciar con dosis pequeñas e ir en ascenso, no lo contrario, que muchas veces nos dejamos llevar por las dosis psiquiátricas y queremos iniciar con dosis altas y luego irlas bajando, cuando no. En este caso, en trastornos funcionales digestivos, la dosis es lo contrario, iniciar de dosis pequeñas a dosis altas. Perfecto. Otra perla o la cuarta perla que yo les puedo dar es que debemos de eliminar el estigma de los antidepresivos, dejarlos de llamar antidepresivos y comenzarles a llamar neuromoduladores y explicar muy bien a los pacientes por qué estamos recetando estos medicamentos y cuáles son las bases fisiológicas por las cuales los recetamos. La cuarta perla, el uso de inhibidores de la recaptura de serotonina se recomiendan cuando en el contexto el paciente está con ansiedad, depresión o hipervigilancia, puede ser un buen fármaco de elección para ellos. La perla número 6 que yo les quiero dar es que los pacientes que tienen como síntoma principal la náusea o el vómito, el neuromodulador de elección serían los antidepresivos tetracíclicos y en este caso sería la mirtazapina de primera línea. Muchas gracias, Carla, muchas gracias, Mercedes. No me queda más que agradecer su excelente entrevista y espero que estas perlas sean prácticas y útiles para el consultorio del día a día y las podamos llevar a cabo y las utilicemos de hoy en adelante. Muchas gracias y buen día a todos. Gracias. Buen día. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.